Bienvenidos a un nuevo expediente aquí en Bajo la Lupa de Galeb por ANNUR TV. Vamos a tocar un tema que no es muy difundido y que muchas veces existen ciertas confusiones al respecto de los kurdos. ¿Quiénes son los kurdos? ¿Qué es la nación kurda? ¿Por qué tienen hoy un protagonismo que no han tenido antes y que es clave quizás para definir situaciones que hoy están más candentes que nunca? Para eso tenemos un invitado especial. Tenemos con nosotros al periodista Leandro Albani. Colabora con el periódico Resumen Latinoamericano, tiene su programa Resumen de Medio Oriente por Radio Rebelde. Leandro Albani, bienvenido a Bajo la Lupa de Galeb. Bueno, ¿Cómo estás? Gracias. Bien, muy bien. Y en el tema que hoy nos ocupa, para mí sos un referente. Creo que nadie ha investigado la cuestión kurda como has investigado vos, al menos informar al público en general quiénes son los kurdos y por qué son claves hoy. Y por qué también están siendo claves en la resistencia en Siria. ¿Qué saben los kurdos? ¿Cómo nacieron los kurdos o su procedencia? ¿Cómo es? Los kurdos son un pueblo originario de Medio Oriente, tienen una historia muy rica cultural, científica. Cuando vamos al siglo XX vemos que cuando la colonia británica y francesa comienzan a salir de Medio Oriente y a dividir Medio Oriente tal cual lo conocemos, el pueblo kurdo, que en la actualidad son más o menos 40 millones de personas, ellos no reciben un estado. Se crean los demás estados y quedan territorialmente de donde son ellos, que es el norte de Siria, el norte de Irak, el sureste de Turquía y el noroeste de Irán. A partir del siglo XX, sobre todo, comienzan una lucha por reconocimiento, claro, para una lucha por su independencia, por la creación del Estado. Hay un dirigente que fue muy importante para el pueblo kurdo, que es Mustafa Barzani, es el padre del actual presidente del Kurdistán iraquí, que es una región autónoma, Masoud Barzani. Él lleva adelante una lucha bastante grande por la independencia, una lucha guerrillera, tiene un acercamiento con la Unión Soviética. Del 45 al 46 los kurdos logran fundar una república, que es la República de Mahabad, ahí en territorio iraní. Por supuesto, esta experiencia dura un año porque el Shah de Irán los barre directamente, militarmente, y hay toda una lucha, como te decía, por la creación de un Estado, y al mismo tiempo ellos tienen una lucha cultural muy grande en defensa desde su lenguaje, sus costumbres, en los estados donde está el pueblo kurdo. Hay que recordar que solamente en Alemania hay más o menos 2 millones de kurdos que viven en el exilio o son hijos o hijas de kurdos que han tenido que salir de sus países. Es muy similar tal vez a lo que sucedió cuando se crea el Estado de Israel y los palestinos son expulsados. Son expulsados. Pero ya durante finales de la década de los 70 en Kurdistán se creó una organización que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, una organización muy influenciada por el Partido de los Trabajadores de Vietnam, por la Revolución Cubana. ¿Es el PKK? Es el PKK. También por todos los procesos de nacionalismo, procesos de liberación nacional, tanto en Medio Oriente como en África. Y es una organización que se crea como partido político, pero a principios de los 80 se crea en el Kurdistán turco. Hay que recordar que el Estado turco es el principal represor del pueblo kurdo. Desde el nacimiento de la República en la década del 20, el pueblo kurdo fue reprimido de manera sistemática. ¿Qué papel jugaron los kurdos en esa guerra tan importante que fue la Primera Guerra Mundial, que dio origen a los nuevos colonialismos en el Medio Oriente y que obviamente tiene sus consecuencias hasta hoy? Porque si hubo creación de nuevos estados como Kuwait, como Jordania, como Emiratos Árabes, es decir, ¿por qué los kurdos no consiguieron su estado? Precisamente cuando hay una zona reconocida por todo el mundo que se llama Kurdistán. Claro. Creo que, Elisa, por qué a los kurdos no se le dio un estado en su momento es para que esa zona estuviera partida o estuviera dividida y así, de alguna manera, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña en su momento,
tuvieran un mayor control territorial y de recursos, porque no es menor la cuestión petrolera y gasífera que hay en toda esa zona.